Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Texto 128 del capítulo 22 Madhya Lila Sri Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavat Shravana Mathura Vasa Sri Murtira Shraddhaya Sevana. Estos son los 5 elementos esenciales del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Traducción. Bueno, palabra por palabra. Sadhu Sangha, relación con devotos. Nama Kirtana, cantar el santo nombre. Bhagavat Shravana, escuchar el Srimad Bhagavatam. Mathura Vas, vivir en Mathura. Sri Murtira Shraddhaya Sevana, adorar a la deidad con fe y veneración. Traducción. Hay que relacionarse con devotos, cantar el santo nombre del Señor, escuchar el Srimad Bhagavatam, vivir en Mathura y adorar a la deidad con fe y veneración. Texto 129. Sakala sadhana shreshta ei panchangahanga Krishna prema janmaya ei panchera alpasanga. Traducción. De todos los elementos del servicio devocional, esos 5 son los mejores. Incluso una mínima práctica de esos 5 principios despierta el amor por Krishna. Significado. Srila Bhaktivinoda Thakur señala que hasta que se habla de la observancia de votos especiales en el mes de Kartik, hay 35 elementos y esos 35 elementos se añaden otros 4. Marcar con tilak varias partes del cuerpo, escribir los nombres del Señor por todo el cuerpo, aceptar el collar de flores de la deidad y tomar charanamrita. Es decir, Bhaktivinoda Thakur habla de 35 principios para el servicio devocional, que son especialmente buenos para hacer durante el mes de Kartik, y a esos 35 se añaden otros 4, que son marcar el tilak. Marcar el tilak pues ayuda para despertar el apego por el hacer servicio devocional. Marcar tilak, escribir los nombres del Señor en el cuerpo. A veces lo ves, ¿no? Escriben el nombre de Krishna en el cuerpo. Aceptar las guirnaldas que se le ofrecen a la deidad, tomar las guirnaldas Mahaprasadam de la deidad, y tomar el charanamrita. El charanamrita es cuando se le baña a la deidad, pues el agua, que a veces se le baña con leche, con yogur, con ghee, con miel y con sirope. Pues eso es el panchamrita, ¿no? A veces se hace el baño simple, que es simplemente con agua, pero tomar ese charanamrita es también muy propicio para despertar el amor, el servicio devocional hacia Radha Krishna. Entonces hasta ahí van 39 elementos. Kaviraj Goswami considera esos 4 elementos incluidos en Archana, la adoración de la deidad. Archana es la adoración, y estos 4 que acabamos de mencionar se incluyen en la parte de Archana, de adoración a la deidad, ¿no? Uno no completa la adoración sin haber
tomado el remanente de la deidad. Entonces, aceptar Chanamrita se considera parte de la adoración, no simplemente ofrecer el arti y listo, ¿no? Uno acepta el Mahaprasada y entonces la adoración se considera que se ha completado. Entonces los 4 también pertenecen al Archana, que es la adoración. Aunque no se mencionan en este pasaje, deben añadirse a los 35 elementos anteriores. Se alcanza así un total de 39. Entonces, 25 que Bhaktivinoda Thakur menciona que son buenos para el mes de Kartika, estos 4. Entonces, en total son 39. O sea, para Kartik se mencionan 35, más 4, 39. A esos 39 deben añadirse otros 5, que son relacionarse con devotos, cantar el Mahamantra, Hare Krishna, leer de forma regular el Srimad Bhagavatam, vivir en Mathura, el lugar de nacimiento de Krishna, y adorar a la deidad con gran respeto y veneración. Entonces, lo primero que todo, estos 5 son los que se mencionan en este verso, bueno, en el verso anterior a este. Este verso recalca la importancia de estos 5, que son, ¿cuáles son? Sadhu Sangha, adoración, asociación con devotos, Nama Kirtana. En la asociación de los devotos, ¿qué hacemos? Nama Kirtana, cantamos los santos nombres del Señor. Bhagavat Shravan, de cantar. Entonces uno puede escuchar el Srimad Bhagavatam y empezar a comprender las instrucciones que nos da, porque el Mahamantra nos limpia la chitta, ¿no? El Chetodharpana, la conciencia, que está cubierta con polvo durante muchos años. Entonces cantar, por la asociación de los devotos podemos cantar, el canto del santo nombre limpia nuestra conciencia y entonces Bhagavat Shravan, podemos empezar a comprender las instrucciones que el Srimad Bhagavatam nos ofrece, que el Shastra nos ofrece. Entonces, Sadhu Sangha, asociación con los devotos, Nama Kirtana, el canto del santo nombre, Bhagavat Shravana, escuchar y recitar el Srimad Bhagavatam. Luego tenemos Mathura Vas, que es vivir en Mathura, el lugar de nacimiento de Krishna. Cuando yo escucho a mi maestro espiritual hablar de estos 5 principios, él dice, ¿no? Como, creo que fue Taman Krishna Maharaj que le dijo, estaban hablando de estos 5 principios y entonces se miraron, uno de ellos dijo, bueno, Kamsa también vive en Mathura. Kamsa es un demonio, pero también vive en Mathura, ¿no? Entonces, bueno, también hay otros aspectos que se miran para el servicio devocional, a veces favorable, ¿no? Servicio devocional, bhakti, significa puro, ¿no? Con intención de satisfacer a Krishna. Pero residir en el lugar sagrado es uno de los 5 elementos esenciales. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender qué es un lugar sagrado. El lugar sagrado es donde están los devotos del Señor. Kamsa estaba en Mathura, pero porque Krishna estuvo en Mathura, entonces por eso Mathura es un lugar sagrado, no porque Kamsa estaba ahí. Porque Krishna nació en ese lugar. Entonces debemos entender qué es un lugar sagrado, es donde están los devotos. Porque se dice, muchos peregrinos van a los lugares sagrados para limpiarse de todos sus pecados y todo, ¿no? Para aliviarse. Pero entonces los lugares sagrados se quejaban, ¿no? Y ¿no? Todo el mundo viene a bañarse, ¿no? Los ríos sagrados, y todos se quejaban, ¿no? Todos vienen a limpiarse las ofrendas y nosotros ¿qué hacemos con todas? Se nos acumulan, ¿no? Entonces el devoto puro, cuando él va al lugar sagrado, elimina todos los pecados que la gente deja, ¿no? Cuando se baña en el Ganga o en diferentes lugares sagrados, se limpian. Entonces cuando el devoto puro va a ese lugar, él elimina. ¿Por qué? Porque él está completamente fijo en Krishna. Entonces él tiene la capacidad de eliminar, de borrar todos esos pecados y todas esas energías negativas. Entonces vivir en el lugar sagrado, Mathura, o donde están los devotos. También donde está la deidad, a tantos kilómetros a la redonda, también se considera un lugar sagrado. Y la adoración de la deidad. Sri Murtira Shraddhaya Sevana. Shraddha con fe. Murti, ¿no? La Murti es la forma de la deidad. Murti, Shraddha significa fe. Shraddhaya, con fe. Sri Murtira Shraddhaya Sevana.
el servicio. Entonces, el servicio a la archana, al murti, a la deidad, es otro de los 5 principios esenciales del bhakti. Los 39 elementos más estos 5 suman un total de 44. Y si añadimos los 20 anteriores, el total es de 64. Los 5 elementos a los que se hace mención son repetición de elementos ya mencionados anteriormente. Es decir, en total hay una lista de 64, que también podemos ver por encima. Se mencionan los 64 elementos. Entonces, y estos 5 se vuelven a mencionar al final porque son los 5 esenciales. La asociación con los devotos, el canto del santo nombre, el recitar y escuchar el Srimad Bhagavata, recibir en el Dham, en el lugar sagrado, y la adoración a la deidad. Entonces estos, aunque se han mencionado anteriormente en la lista de 64, se vuelven a mencionar porque estos son esenciales. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami afirma: Anganam panchakasyaya purva vidikhatasya cha nikhila shrashtaya bodhayat punarapi atra samansanam. La glorificación de estos 5 elementos, relacionarse con devotos, cantar el santo nombre, etc., es para señalar la completa superioridad de esas 5 prácticas del servicio devocional. Entonces, aquí se glorifican estos 5 elementos para recalcar la superioridad de estas 5 prácticas en el servicio devocional. Los 64 elementos del servicio devocional abarcan todas las actividades del cuerpo, la mente y los sentidos. De ese modo, los 64 elementos nos ocupan en servicio devocional en todo aspecto. Entonces, ¿qué significa servicio devocional? Significa ocupar la cuerpo, mente, inteligencia, todo al servicio de Sri Krishna. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo uno puede prácticamente ocupar el cuerpo? ¿Cómo podemos ocupar el cuerpo al servicio devocional? Con Dandavat. ¿Ah? Con Dandavat. Con Dandavat, sí, es uno de los elementos. Ofrecer Dandavat, Cocinando, cocinar. cuidando de los niños Okay. para el placer de Krishna. Eso es sadhusanga. Duchar con agua fría. Para despertarse y cantar bien la ropa. Sí, de pureza. Uno debe mantener limpio el cuerpo, tanto interno, los pensamientos, como externo. El ducharse y mantenerse limpios. Organizar Pero programas concretamente con agua fría. Claro, sí, el agua fría te despierta la conciencia. Es muy bueno, muy bueno. Muy Hare bien. Bhakti Vilas dice que está prohibido ducharse con agua fría. Ah, ¿es así? para... Vaya, No, cabeza no, no, pues pero estoy cuerpo bien. Se glorifica bañarse en agua caliente. yo no. Organizar programas para reunir a Desde devotos. mayo a Sí, cabo. se dice de uno debe ir al templo y participar en los festivales como Janmashtami, Radhashtami, Gaura Purnim. Eso es uno de los 64 elementos. Bailar en Kirtan, Bailar, cantar, exactamente, comer y hacer tomar prasadam, aceptar regalos y dar regalos. aceptar y ofrecer regalos. A ver si tenemos la lista por aquí de los 64. Salir de Harinam, Sí, eso es Sankirtan, ¿no? Cantar los santos nombres. adorar a la deidad, La adoración, ya hemos mencionado Archana. Perdón, es que no sé mencionar. barrer el templo, Sí, barrer el templo, como antes del... para Jagannath, ¿no? Antes del Rath Yatra hacen
seguir la profesión. cuando Un la dicha deidad sale, marcianado. Sí, Ulsa Marchana. levantarse cuando aparece la deidad. O... Sí, sí. No, es que no me sale. Ahora mismo está la lista. Bueno, decorar a la deidad es parte de Archana, ¿no? Decorar la deidad, sí, eso es parte de la Archana. A ver. Aquí están. Vale, entonces, aquí. En el néctar de la devoción, el capítulo 6, dice ¿cómo desempeñar el servicio devocional? Srila Rupa Goswami dice que su hermano mayor, Sanatan Goswami, ha recopilado el Haribhakti Vilas para que sirva de guía a los Vaishnavas y que en él menciona muchas reglas y regulaciones que los Vaishnavas deben seguir. Algunas de ellas son muy importantes y prominentes, y Srila Rupa Goswami las va a mencionar ahora para beneficio nuestro. Lo que esta declaración significa es que Srila Rupa Goswami se propone mencionar solamente los principios básicos y no los detalles. Por ejemplo, un principio básico es que debemos aceptar un maestro espiritual. En otras palabras, si seguimos las instrucciones de nuestro maestro espiritual y esas instrucciones... aceptar al maestro espiritual y seguir sus instrucciones. El principio básico de aceptar un maestro espiritual es siempre recomendable. Entonces, menciona los siguientes principios básicos. 1. Aceptar el refugio de los pies del loto de un maestro espiritual, genuino. 2. Ser iniciado por el maestro espiritual y aprender con él a desempeñar el servicio devocional. El maestro espiritual es el que nos enseña, ¿no? Cuando uno también hace adoración a la deidad, uno siempre está adorando a la deidad, pero a través del maestro espiritual. Entonces, aquí lo ponen como el primer punto, ¿no? Uno debe orar, ¿no? Para poder al Señor, para encontrar el maestro espiritual genuino que nos puede enseñar a hacer el servicio devocional. Porque se dice, Krishna está, ¿no? Cuando uno dice, Krishna está más satisfecho cuando uno se presenta como el sirviente del sirviente de Krishna. Ser el sirviente de Krishna, Krishna lo acepta, ese servicio, pero más aún se satisface cuando servimos al sirviente de Krishna, al maestro espiritual, a los Vaishnavas, a los devotos. Entonces eso, sí, Krishna lo aprecia más. Porque Krishna nunca está solo. Si siempre pensamos en Krishna, 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 es bueno, debemos hacer eso. Pero eso es un principio muy básico de la conciencia de Krishna. Cuando uno madura en su conciencia de Krishna se va dando cuenta que, claro, Krishna nunca está solo. Siempre van a haber devotos. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de todos los demás que existen, entonces es cuando comienza a madurar en su conciencia de Krishna y por eso Krishna se satisface más. Obedecer las órdenes del maestro espiritual con fe y veneración. Devoción. 3. 4. Seguir los pasos de los grandes acharyas, maestros, bajo la instrucción del maestro espiritual. Entonces los acharyas dan instrucciones y el maestro espiritual es el que nos va a guiar cómo entender esas instrucciones, porque a veces se dan instrucciones para momentos específicos y con una connotación específica. Y entonces a veces no podemos comprender, parece que va en contra de otras cosas. Entonces el maestro espiritual es el que nos va a guiar para poder comprender las instrucciones de los acharyas. 5. Preguntar al maestro espiritual cómo se puede avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna. 6. Estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa material para complacer a la suprema personalidad de Dios. Esto quiere decir que cuando nos dedicamos al servicio devocional de Krishna, debemos estar dispuestos a renunciar a alguna cosa que tal vez no quisiéramos abandonar. Y también tenemos que aceptar algo que tal vez no quisiéramos aceptar. Es decir, renunciar a cosas materiales para complacer a Krishna. A veces, como aquí dice, hay dos aspectos. Abandonar lo que no quisiéramos. A veces estamos apegados a algo, pero nos está impidiendo nuestro avance espiritual. Entonces, estar preparados para renunciar a eso.
Y también aceptar algo que tal vez no quisiéramos. Entonces, estos, ¿no? son dos aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía estaba yendo fue cuando fui a las Islas Mauricio, iba con mi Guru Maharaj, fuimos al aeropuerto, y yo en mi maleta, pues bueno, tenía una navajita que me habían regalado, y que bueno, me gustaba mucho, ¿no? Entonces, antes de salir al aeropuerto ya estaba buscando ahora para ponerla en la maleta y facturar, pero no la encontraba, y digo, no sé dónde estaba, y pensé que me la había dejado en algún sitio de la casa, ¿vale? Entonces fuimos al aeropuerto, y en el aeropuerto pues pasamos donde el control, y entonces dicen, abre la maleta, hay una navaja, y digo, anda, pero si yo pensé que no la podía encontrar, pensé que había quedado en casa, ¿no? Estaba en la mochila, la quería haber metido en la maleta, pero estaba en la mochila. Entonces, en la mochila me dije, abre la mochila, y la saqué así, y bueno, estaba buscando, y en fin, ¿no? Pues como era pequeñita, ¿no? Entonces el revisor pues estaba teniendo otras cosas, y saqué las cosas, las puse a un lado, y bueno, lo dejo aquí, si lo ve, pues que lo coja, y si no, pues porque estaba pegado a mi navajita, no la quería dar, ¿no? Cosas tontas, ¿no? Que una cosa tan... Nada, pues la pongo ahí al lado, y le enseño, había otra de plástica, ¿no? Entonces, en fin, una cosa de estas tan inútil, ¿no? Entonces viene tal, y busca tal, y me dice, ¿por qué la has movido? ¿Por qué no me la has dado? ¿Por qué la has puesto ahí en un lado? ¿No? Como... Le tenía que haber dado simplemente y ya está, ¿no? Pero como quería guardarla, pues bueno, la pongo ahí en un ladito y que él la coja, ¿no? Y entonces como me dijo, no, ¿por qué la estás escondiendo y tal? Simplemente se la tenía que haber dado. En fin, que me pusieron ahí al lado, y entonces estaba ahí con el policía, no, pero no me había dado cuenta, le había puesto a un lado y tal. Hasta que dije, no, y el policía pues no me dejaba seguir. Dije, no, te vamos a cancelar el vuelo, ya está. Y digo, no, tengo que ir con mi maestro que está ahí. No, pues le dimos a un maestro que también se va del vuelo, y ay, madre mía, qué cagada. También se le pone una navajita y dije, bueno, es que era un regalo que me habían dado y no lo quería dejar. Y entonces, ya por fin, porque eso era lo que era en verdad, ¿no? De algún modo no podía decir que... O sea, no podía sentir que... Me gustó mucho, ¿no? Entonces cuando ya por fin dije... Eso era porque no quería dar, ¿no? Que me gustaba, era un apego que tenía. Entonces ya me estaba dando cuenta, ¿no? Por un apego que no quería dar, y yo estaba impidiéndome para servir a mi maestro espiritual. Entonces cuando dije, ya, ¿no? Dejo esta cosa. Entonces, ok, ya dijo, no, que puedes continuar. Entonces, dejar las cosas materiales que nos impiden progresar en nuestro servicio devocional. Y luego también, pues, aceptar cosas que quizá no queramos aceptar. Pues, a lo mejor no sé si algunos de vosotros tienen alguna cosa que no querían aceptar, pero que han aceptado. Bueno, en fin. Yo recuerdo en relación a tu viaje algo que no querías aceptar y tuviste que aceptar. ¿Qué fue? Que te tuviste que quedar cuidando la maleta de Guru Maharaj, de Giridhar. Bueno, pero eso lo hice contento. Bueno, pero te perdiste todo el resto del Por eso lo hice contento. Eso es lo que iba a hacer. Pero bueno, en fin, entonces esos dos aspectos, ¿no? Entonces, 5, a ver. Vale, se ha ido para abajo. Aceptar y dejar cosas. Ok, 6. Tan pronto como se visita un templo del Señor Krishna, uno se debe poner de pie. Cuando se lleva la deidad de paseo por la calle, el devoto debe seguir inmediatamente la procesión, ¿no? Como en Mayapur, en invierno por los sábados se hace la procesión del hathi, del elefante. Entonces las deidades pequeñitas de la Madhava se suben en el elefante, hay toda una procesión con antorchas, con tamborileros, y se hace toda una procesión por el Mayapur alrededor, y tal, cientos, miles de personas van y siguen a la deidad. También devotos de sus casas traen preparaciones, cocinan cosas y lo traen. Entonces cuando hay varias paradas y cuando las deidades llegan a un sitio, pues ofrecen, ¿no? Entonces seguir a la deidad cuando va de paseo.
El punto 8. El devoto debe visitar un templo de Vishnu por lo menos una o dos veces al día, por la mañana y al atardecer. Entonces, ¿no? Tenemos el Mangalarti, el programa de la mañana, pues asistir al programa de la mañana y por la tarde, ¿no? También, o sea, es decir, antes de empezar el día, uno pues toma darshan, ¿no? Uno va a mostrarse ante la deidad y antes de acabar el día también uno va al templo, ¿no? Y toma darshan de la deidad. Entonces, de este modo, pues todo el día queda completo, ¿no? Antes de empezar todas las actividades ya hemos meditado, tenemos ocupado nuestras varias actividades en servicio a Krishna y antes de terminar el día también, ¿no? En Vrindavan este sistema se sigue muy estrictamente. Todos los devotos de la ciudad van cada mañana y cada anochecer a visitar diferentes templos. Debido a ello, durante esas horas hay grandes aglomeraciones de gente por toda la ciudad. En la ciudad de Vrindavan hay aproximadamente 5.000 templos. Claro que no es posible visitarlos todos, pero por lo menos hay una docena de templos muy grandes e importantes que fueron establecidos por los Goswamis y los cuales se deben visitar. 9. Se debe caminar alrededor del edificio del templo un mínimo de 3 veces. O sea, hacer el paligram, ¿no? 10. Se debe adorar a la deidad del templo de acuerdo con los principios regulativos. 11. Se debe prestar servicio personal a las deidades. Encontrar alguna cosa, pues hacer guirnaldas, o cocinar alguna preparación, o encontrar algo que uno puede hacer individualmente para la deidad. Entonces el templo se vuelve muy confortable, ¿no? Cuando van ahí los devotos, cada uno haciendo alguna cosa pequeña que puede hacer, limpiar un poco, barrer el pelo, otro hace pues cualquier cosa, ¿no? Kirtans y cantar. Entonces el templo se vuelve muy activo, se desarrolla una atmósfera muy consciente de Krishna. 12. Se debe cantar. 13. Se debe ejecutar Sankirtan, ¿no? Como habíamos dicho. 14. Se debe rezar con cuentas, el japa mala. Una cosa es el canto congregacional, el kirtan, y otra es el individual, ¿no? El japa. 16. Se deben recitar oraciones notables. 17. Se debe probar el Mahaprasadam. 18. Se debe beber charanamrita. 19. Se deben oler el incienso y las flores que se ofrecen a la deidad. 20. Se deben tocar los pies del loto de la deidad. 21. Se debe contemplar a la deidad con gran devoción. 22. Se debe ofrecer arti a diferentes horas. 23. Se debe oír el Srimad Bhagavatam. Se debe oír lo que el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y los libros similares dicen sobre el Señor y sus pasatiempos. 24. Se debe rezar a la deidad pidiendo su misericordia. Vandanam, ¿no? También de los 9 procesos del servicio devocional, Vandanam, oraciones, ¿no? Es muy importante también ofrecer oraciones. Se debe meditar sobre la deidad. 27. Se debe prestar algún servicio voluntario. 28. Se debe pensar en el Señor como un amigo de uno. 29. Se debe ofrecer todo al Señor. 30. Se debe ofrecer un artículo favorito. 31. Se deben correr toda clase de riesgos y hacer toda clase de esfuerzos para beneficio de Krishna. 32. En todas las condiciones se debe ser un alma entregada. 33. Se debe verter agua en el árbol de Tulasi. 34. Se debe oír regularmente el Srimad Bhagavatam. 35. Se debe vivir en un lugar sagrado como Mathura, Vrindavan o Dwarka. 36. Se debe ofrecer servicio a los Vaishnavas. 37. Se debe disponer el servicio devocional de acuerdo con los medios de cada cual. 38. En el mes de Kartik se debe hacer lo necesario para realizar servicios especiales. ¿No? En Kartik especialmente pues pueden hacer votos, no cantar estas rondas, hacer algún servicio adicional a los... No está el Nitya Seva y Naimitika, ¿no? Nitya son servicios que se hacen cada día, Nitya, diarios. Naimitika son en festivales. Entonces
cuando hay algún festival, hacer Naimitika Seva, ¿no? Hacer servicios especiales. Entonces cantar el Damodar hasta acá, aunque se hace todos los días de Kartik, no es todos los días del año. Entonces sería Naimitika. Sí, podría considerarse como Naimitika. Podría considerarse. Aunque es cada día. Aunque es... sí, no se define muy bien. Porque también es parte del sonada anual. Como un festival. Sí, es como un festival. Entonces se puede considerar como una Dura mentira. todo un mes, pero es como un festival. Sí. Durante Janmashtami, cuando se celebra la aparición de Krishna, se debe ejecutar un servicio especial. 40. Se debe hacer todo con gran cuidado y devoción por la deidad. 41. Se debe saborear el placer de la lectura del Bhagavatam entre los devotos y no entre extraños. 42. Se debe buscar relaciones con devotos a quienes considera más adelantados que uno. Entonces, asociación con devotos, ¿qué significa? Sadhusanga. Pues, específicamente, buscar a aquellos que son más elevados para poder nosotros progresar. Sí, uno puede ir con sus amigos, sí, podemos estar haciendo ciertas prácticas, cantando el Mahamantra, pero si nos vamos a, no sé, pues al cine, pues no es exactamente sadhusanga. Y bueno, mejor ir al cine con personas que estamos cantando Hare Krishna, pero no es necesariamente no es lo más específicamente como podemos decir que es sadhusanga. Sadhusanga pues es tomar asociación de aquellos que son más elevados para poder progresar. Entonces eso es. 43. Se debe cantar el santo nombre del Señor. 44. Se debe vivir en la jurisdicción de Mathura, en el Dham. Entonces, pues bien, el conjunto de los principios regulativos hace un total de 64 puntos. Como hemos mencionado, los primeros son los 10 principales. Los primeros son los 10 principios regulativos principales. Después vienen los 10 principios regulativos secundarios. Y a estos se agregan otras 44 actividades. Así que en total hay 64 puntos para llevar a cabo la práctica regulativo del servicio devocional. Es que se mencionan, aquí se mencionan 44, pero anteriormente se mencionan otros 20. Entonces en total son 64 y los 5 principales, ¿cuáles son? Vivir en Mathura, Relacionarse sabes. con devotos, cantar Mahamantra. Primero para poder cantar Mahamantra, que relación de devotos. Mahamantra. Sadhusanga, la asociación con devotos. Luego, Nama Sankirtan, Nama Kirtana. Después, eso nos limpia la conciencia, entonces, ¿qué podemos hacer? Bhagavatam. Leer Srimad Bhagavatam, escuchar Srimad Bhagavatam, el canto del santo nombre que nos purifica la conciencia, entonces podemos empezar a entender lo que el Bhagavatam nos dice. Después, vivir en Mathura, en el santo Dham, donde está la deidad, donde están los devotos del Señor, Y adorar a Dios. y adorar a la deidad. Panchanga Bhakti. Estos son Panchanga Bhakti. O sea que los 64 están cada uno relacionado con uno de estos 5. No, bueno, estos 5 ya, mientras hemos leído la lista, se han mencionado. No sé si te has dado cuenta. Sí. Se han mencionado. Pero luego se vuelven a mencionar porque son especialmente potentes estos 5. Pero todos los 64 podrían estar relacionados con uno de estos 5, cada uno de ellos, o no. Por lo que yo entiendo son 10 más 44. Sí, De primeros 10, 5 son los más importantes y los 44 son actividades que expanden los otros 20 principales. O sea que están relacionados. Sí, sí, pero los 44. Lo del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es parte de Mahabharata, ¿no? Mahabharata es una parte de Veda, pero aquí te dice directamente Srimad Bhagavatam. sí, bueno, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita,
todo está incluido en Todo esta- está en Bhagavad Shravan. No Bhagavad, solo- Bhagavad Shravan. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Bhagavad Shravan means Bhagavat. Bhagavat significa Bhagavan, de Bhagavan. Dios. Bhagavan es Dios, Krishna. Entonces, Bhagavad Gita, la canción de Krishna, de Bhagavan. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita es hablado por Krishna y Bhagavatam es lo que se habla de Krishna. ¿No? En el Srimad Bhagavatam pues están todos los pasajes, ¿no? Sobre todo el 10º canto, el libro de Krishna, son todos los pasatiempos de Krishna. Entonces el Srimad Bhagavatam habla sobre Krishna y el Bhagavad Gita, Krishna mismo lo habla. Entonces ambos son Bhagavad Shravan. O sea que el principio, el elemento es Bhagavad Shravanam, Yes. que será ya Bhagavatam, Bhagavad Gita. Sí, Chaitanya Charitamrita es acerca de Mahaprabhu, quien ha descendido, es Krishna, que ha descendido en la era de Kali hace 538 años. Exacto. Exacto. Entonces, Bhagavad Shravan. ¿Tienen algunos comentarios, preguntas? ¿Han aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo hoy? Hombre, lo fundamental que es la asociación de los devotos, porque Sí. de ahí se expande todo. Sí, ¿no? Hay una historia, ¿no? De una azafata. Srila Prabhupada estaba viajando en avión y su siguiente pues le dio, bueno, llevaban un poco de muri, de arroz hinchado, masala muri, ¿no? En India hacen esta preparación con arroz inflado, ponen algunas especias, algunos cacahuetes, y es como así un Snack. snack, ¿no? Entonces estaba tomando Srila Prabhupada y la azafata pasó y como cogió así, ¿no? De Srila Prabhupada, como así tal cual, y wow, esto está riquísimo, y se fue, ¿no? Entonces, ¿Pero qué pasó? Pasó la azafata por el pasillo y vio eso y cogió. sí, así cogió, así, yo no sé decir la historia así muy detallada, pero bueno, recuerdo que fue así, ¿no? Simplemente que fue así, ¿no? Que fue y cogió así un poco más pesada, de Srila Prabhupada, tal cual. Y entonces, bueno, Srila Prabhupada dijo algo, ¿no? Mira, aquí simplemente ella puede entender, ¿no? Que esto es algo muy especial, ¿no? La cuestión es que la historia se alarga, ¿no? Entonces, pues años después, había un devoto que estaba predicando por el Amazonas, ahí en medio de la jungla, y pues pasaron ahí por una aldea de estas y tocó una puerta y abre una señora y pasa. Y cuando entra pues ve fotos de Krishna y tal, ¿no? Y bueno, cuando le abre dice, oh, Hare Krishna, pasa, porque vio que el devoto con tila, con loto, entonces dice, oh, Hare Krishna pasa, entonces el devoto se quedó, ¿cómo es que sabe Hare Krishna? Yo en medio del Amazonas y luego vio así cuadros de Krishna y tal. Y le preguntó, ¿no? ¿Quién eres? Y dijo, pues yo fui una azafata en un avión que, pues eso, ¿no? Que vio a Srila Prabhupada y que fue la que cogió ese Mahaprasad. Y pues en un instante, un segundo, ¿no? Un segundo con la asociación del devoto puro, pues esa azafata pues consiguió un Bhagavad Gita, lo que fuera, de alguna manera, pues se puso en contacto con devotos y años después este devoto que fue ahí encontró a esta azafata que se había vuelto devota, ¿no? Y estaba ahí practicando en medio de la jungla, ahí alejada de todo el mundo, pues estaba practicando. Entonces el Sadhu Sangha, Sarva Shastrakai, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhikoi. Entonces, Lava Matra significa un momento de Sadhu Sangha, un momento de asociación con un devoto, ya uno obtiene toda Sarva Siddhi, ¿cómo se dice? Todos los poderes místicos. Todo el poder, sí, todo el poder. Le Todo. puede salvar a uno de los mayor de los sufrimientos o peligros. Sí, lo libera uno, ¿no? Por un momento, Lava Matra, un segundo de asociación con un devoto puro, uno ya obtiene la perfección. Entonces esa es la potencia del Sadhu Sangha. Así que ciertamente Sadhu Sangha es lo primero. Sadhu Sangha, luego Nama Kirtana. Sí, bueno, también Nama Kirtana puede acercar uno a los devotos. Entonces, por eso los 5 son muy importantes. Son todos sí, muy importantes. Pero desde luego que Sadhu Sangha sin la asociación de devotos es complicado
progresar en el servicio devocional. A mí, por ejemplo, la primera forma en que me puse en contacto con los devotos fue con el Bhagavad Gita, que estaba en una casa de una persona que yo no conocía, y como no conocía a nadie en esa casa, fui a buscar un libro para no parecer muy rara, y el que me llamó la atención fue el Bhagavad Gita, que yo nunca había oído hablar de Krishna. Me lo cogí, me senté y me gustó mucho, y al cabo 2 o 3 veces más que fui me lo regaló. Luego fui a casa de una amiga de toda la vida y tenían un disco. Y buah, me gustó muchísimo, me dice, uy, esto es un rollo que se me la han engañado a mi hermana y también me lo regaló. Y luego me encontré con las devotas y ¡pum! ¿No? O sea que se fue purificando el corazón. Claro, sí. Sí, el Prabhupada dice, ¿no? La distribución de libros es muy importante. Los libros son como bombas de relojería, ¿no? De tiempo, ¿no? Pones un libro ahí en la biblioteca y de repente, pues, un día alguien lo coge y además no necesitan pasaporte, ¿no? Pueden pasar. Ahí donde no puedes ir, pedir un libro. O por ejemplo, yo no vivo hace tiempo en Rusia, pero cuando yo estaba en San Petersburgo, en Yatra, escuchando mucha gente joven, preguntando, ¿cómo tú te entrando en esta conciencia? Yo he visto en biblioteca, mi papá ha comprado hace tiempo un libro. Mucha gente joven, Sí. muchísimo, Sí. de momento. Sí. ¿Por qué es muy importante vivir en Mathura, no en Vrindavan, en Mayapur, Jagannath Puri, Yo también quería cualquier ver. otra cosa? ¿Por qué Mathura? ¿Qué tema Mathura Sí, tiene? se menciona Mathura, pero se refiere a donde están los devotos. Se dice Mathura porque es donde Krishna ha nacido. Pero un templo, ahí también ha nacido Krishna en su forma de la deidad. Vale, en cualquier sitio Entonces, relacionada con... donde están los devotos, donde está la deidad, es igual que Mathura, no hay diferencia. Porque sí, puedes comprar un billete de avión, ir a Mathura, un turista va y no va a ver nada. Ajá. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa Mathura? Sí. Mathura no lo vemos con el ojo material. Podemos ir al lugar físico, es bueno, porque ahí generalmente hay devotos del Señor. En India, en Vrindavan, Mayapur, Mathura, generalmente hay devotos del Señor, por eso es bueno ir a esos sitios específicamente. Pero, o sea, realmente comprar un billete de avión, ir ahí, si no tiene información, no va a haber nada. Es como tú vas a Yamuna, está Delhi, Yamuna pasa por Delhi y llega a Vrindavan. ¿Y cómo es Yamuna después de Delhi? Pues ahí están todas las aguas de las cloacas. Tú vas ahí a Yamuna y ahora, claro, hace 50 años no, pero ahora está muy, muy sucio. Entonces tú vas, esto es Yamuna, no vas a poder ver. Porque cuando Kali Yuga avanza, Vrindavan se esconde. Pero entonces necesitamos ojos trascendentales. Por eso, Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.